Bueno, buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar agradecer la invitación, la organización, al Colegio de Abogados del Trabajo, por generar estos espacios en los que nos permite, desde una óptica académica, contrastada con los escenarios de la realidad, venirles a compartir reflexiones, críticas, sobre todo muchas frustraciones, en un tema tan sensible, en la dinámica de la interacción, de la defensa de los derechos de los trabajadores en torno a sus garantías asociadas a la seguridad social. Vamos a compartir 1 hora y 40 minutos seguramente, en lo que, mirando yo un poco la agenda, pues la parte más compleja de la agenda, y la parte más compleja de la agenda porque es la parte con la que seguramente nos encontraremos con menos respuestas y con más inquietudes. Así que es una fórmula perfecta para terminar con una sensación de pronto de inconformidad al finalizar el ejercicio. Vamos a tratar de compartirles a ustedes desde un enfoque muy práctico, desde un enfoque muy reflexivo, los temas que les hemos preparado para este encuentro. Hablar de la seguridad social en este espacio implicaba el reto de poder identificar para ustedes cuáles serían los aspectos que tuvieran mayor importancia o relevancia en el momento histórico que nos encontramos. Un momento realmente determinante, realmente protagónico, fundamentalmente por el hecho de estar caracterizado por lo que podríamos identificar como una transición normativa, como una transición política y en últimas como un cambio conceptual, ideológico en torno a la relación trabajador-empleador, trabajador-entidades del sistema de seguridad social, empleador-entidades del sistema de seguridad social. Para eso hemos preparado la siguiente agenda temática. En un primer lugar, y le voy a dedicar bastante tiempo, a modo de introducción, a contextualizar lo que está pasando. Para ello, querré hacer algunas menciones a lo que llamamos la flexibilización y la constitucionalización como insumo fundamental para la aproximación de la temática. Hablar hoy en día de flexibilización y hablar hoy en día de constitucionalización es reconocer las características esenciales que tiene la dinámica normativa en materia laboral y de seguridad social. Flexibilización quiere decir cambio, y vivimos en un permanente cambio. Así que, por ahí algunos decían que no hay nada más cierto en la vida que la muerte. A algún colega le escuché que esa no es una reflexión apropiada porque la muerte supone que ya no hay vida. Así que la cambiamos y les decimos que no hay nada más cierto en la vida que el cambio. Y en materia de las relaciones laborales y en materia de seguridad social, eso sí que es una afirmación absoluta. Vivimos en un permanente cambio. Y la constitucionalización, tutelas, menciones a nivel de corte constitucional que fueron transformando el entendimiento de disposiciones normativas, de nuestros códigos, de nuestras leyes, etc., enmarcada por un fenómeno, por una condición esencialísima que le impone la Constitución a lo que es el desarrollo normativo en torno a la materia que estamos discutiendo. El año pasado veía una estadística asombrosa. Más de 115.000 tutelas se desarrollaron únicamente en temas asociados al sistema de seguridad social, en salud, únicamente en salud. Con ese tipo de referencias, de cifras, no es alocadas a aquellas personas que de alguna manera afirman que frente al reemplazo, al protagonismo que tiene la acción de tutela como instrumento para resolver los conflictos que se presentan en materia de derechos del trabajador, pues pareciera cada vez más evidente que menos se acude a la jurisdicción ordinaria y más se acude a la jurisdicción constitucional. Y pareciera entonces cada vez más evidente el debate idóneo
de poder establecer con precisión qué papel juega la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral como máxima instancia dentro del ordinario y qué papel juega la Corte Constitucional como máxima instancia de lo constitucional al momento de desarrollar y entender la dinámica de un derecho laboral y de seguridad social. Ahorita ahí en un pequeño cruce decías tantas sentencias y sí, porque entre otras cosas, esos choques de trenes que por ahí nos veíamos en noticias de las tesis de la sala laboral de la Corte, la tesis de la Corte Constitucional, han tenido en la mayoría de los eventos como objeto de discusión temas asociados a la dinámica en derecho laboral y de seguridad social. Y eso como consecuencia de lo que llamamos la constitucionalización. Después empezaremos a acercarnos más a la dinámica propia de la seguridad social. Vamos a hacer una aproximación desde lo que llamamos los objetivos conceptuales e institucionales del sistema. A esa reflexión solo tardará un par de minutos. Lo que quiero darle es el contexto de advertir cómo conceptualmente el sistema nos evidencia una aspiración, la aspiración de contar con cobertura plena en todos nuestros riesgos respecto de toda la población, y cómo esa aspiración al lado se va logrando mediante una evolución institucional que va paso a paso. Mientras el sistema tiene claro su objetivo, las instituciones no tienen capacidad suficiente para cumplirlo, y entonces eso implica una evolución institucional. Y ahí les quiero decir en qué vamos en esa fase de evolución institucional y en consecuencia qué podemos esperar, porque parte de las dinámicas y tantas confusiones que se nos presentan es que cuando accedemos a la norma desde una lectura de leer su objeto, vemos que su objeto es muy amplio y garantista. Casi que podríamos decir que desde la lectura de lo que ahí establece satisface las necesidades que tenemos. Pero cuando vamos a interactuar con el sistema para que él reaccione en la garantía de responder lo que en su objeto se define, como que no responde. Y eso es básicamente porque existe una diferencia, una brecha gigantesca entre lo que el sistema define como objeto y lo que el sistema ha logrado desarrollar institucionalmente. Ahí haré un pequeño énfasis sobre lo que llamamos los principios, porque entre otras cosas, con tanta dificultad normativa, son más las normas en materia de seguridad social que en materia laboral. Ahorita vamos a ver una gráfica que pareciera un poquito un rompecabezas, que evidencia cómo solo desde el año 1993 se han expedido perfectamente más de 30 disposiciones normativas protagónicas en cuanto a definir instituciones propias de la materia. Frente a tanta dificultad, normas que se contradicen, una norma que establece una disposición, después la deroga otra norma y después aparece otra que dice exactamente lo mismo, pues básicamente tenemos que construir criterios desde una visión de principios. Y el sistema pareciera coincidente en haber determinado unos principios claros que deben guiar la interpretación y el desarrollo del mismo. Después de ello, a modo de conclusión de la introducción, vamos a hacer una evaluación en cómo estamos en este momento en cuanto a esa dinámica que está teniendo los cambios en materia de seguridad social. Y nos vamos a juntar un poco con los proyectos recientes en discusión y futuros. El año pasado estrenamos proyecto ya materializado en una ley asociado a nuestra dinámica de riesgos laborales, eso que implica en la dinámica de la relación de trabajo. El año pasado o a finales, en esta transición de los 2 años, estamos en toda la dinámica de las discusiones en torno a la reforma de salud. Eso que implica para nosotros, como trabajadores, usuarios del sistema. Y ahí está, tomando una siesta para hacer un respiro y un impulso, una vez pasen las elecciones presidenciales, con toda seguridad, lo que es la reforma pensional. Y eso, de alguna manera, que se puede anticipar, que puede impactarnos a nosotros. Cuando quisimos contextualizar esta charla,
quisimos ayudar a identificar algunos aspectos que pudieran ser de especial interés para ustedes, que quisimos llamar algunas problemáticas de especial impacto. Obviamente, la extensión no nos permitía abordar todas las que ustedes pudimos recolectar en las ideas que nos plantearon previamente, pero identificamos dos protagónicas. Una, la que llamamos el fuero de salud, y cómo todo lo que tiene que ver con el desarrollo de esa interacción trabajador con la entidad del sistema en su capítulo de salud genera unas garantías, y unas garantías que, como ha sido objeto fundamentalmente de desarrollo por vía de pronunciamiento jurisprudencial, genera mucha discusión y confusión. Este es tal vez uno de los factores de mayor conflictividad hoy en día en las relaciones empleadores-trabajadores. Queremos, desde una óptica muy objetiva, compartirles unas reflexiones, compartirles unas visiones, el estado en que se encuentra el fuero de salud, para que nosotros podamos entender claramente cuál es el alcance y el objetivo del mismo. Y otro está asociado a la determinación del origen de una contingencia. Cuando estamos en esa discusión de este accidente o esta enfermedad, ¿es calificada como de origen profesional o es calificada como de origen común? Aquí hay una incidencia que tiene la ley 1562 en materia de definición de accidente y enfermedad profesional, y este año estamos estrenando decreto que reglamenta la forma como se tramita el procedimiento ante las juntas de calificación. Creo que yo podría poner ahí y una invitación de entrada para la asociación, un último punto que debería decir, y esta historia continuará, porque con toda seguridad son muchos los espacios que se puedan generar en torno a las expectativas de querer tener algunas claridades asociadas a todas estas discusiones. Entremos en materia para que el tiempo nos resulte eficientemente invertido. Quise arrancar, ya se los planteé, con enfatizar en lo que implica los conceptos de flexibilización y constitucionalización como motor que dinamiza todo el contexto, desarrollo, las discusiones en materia de derecho laboral y de seguridad social. Les quiero hacer una invitación. Yo sé que muchos colegas hemos contribuido negativamente para ese malentendido. Flexibilizar no es contrario a proteccionismo. Cuando advierto la flexibilización como una característica esencial de nuestro derecho, estoy haciendo énfasis, flexibilizar es sinónimo de cambio. Cuando yo reconozco la característica de algo flexible, es algo que no puede ser rígido, que tiene que estar en capacidad de moldearse, que tiene que estar en capacidad de adecuarse. ¿Adecuarse para qué? Y aquí en materia del derecho el objetivo es muy claro: adecuarse para lograr un escenario de justicia. Entonces, para poder lograr la búsqueda de justicia, nosotros no podemos ver nuestras disposiciones laborales y de seguridad social bajo una lupa de rigidez, bajo una lupa de no cambio. De hecho, si uno mira aspectos asociados a la definición puramente, digamos, de diccionario, flexibilizar es hacer flexible alguna cosa, darle flexibilizar. Lo que tiene disposición a ceder, acomodarse, concertar medios, esfuerzos, etc. Esta flexibilización en nuestra disciplina tiene claramente una disposición en materia legal que la impone. Cuando ustedes empiezan la lectura del Código Sustantivo del Trabajo, que tiene mucha incidencia en materia de seguridad social, porque cuando nuestro Código Sustantivo del Trabajo nace, y ya lo vamos a ver cuando estemos hablando de la evolución institucional del sistema, es el primer gran paso que se hace en la búsqueda de la universalidad de la cobertura en materia de seguridad social. Antes de hablar de seguros sociales, antes de hablar de administradoras de riesgos laborales, EPS, fondos de pensiones, el Código era muy claro en establecer como consecuencia de la relación empleador-trabajador, como parte de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, todo lo que hoy en día conocemos como componente esencial del capítulo prestacional de la seguridad social: incapacidades, pensiones,
etc. Así que esa mirada de flexibilidad es una mirada de cambio, es una mirada de reconocer la dinámica permanente a la que se encuentra expuesta toda esta materia asociada a la seguridad social y temas laborales. Pero miren lo interesante como lo aborda la norma. La finalidad de este código es lograr la justicia en las relaciones que surgen entre trabajadores y empleadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Es precisamente esa última expresión, la coordinación económica y el equilibrio social, la que supone, la que imprime la obligación de cambio de la norma. Porque lo que está diciendo es que el objetivo de justicia se logra, y aquí sí no nos admite la figura clásica de la estatua de la justicia ciega, no, se logra viendo. Y se logra viendo cuál es el contexto económico y social en determinado momento histórico. Y ahí sí, cuando nosotros nos aproximábamos a estudiar lo que era la ciencia económica propiamente dicha, siempre nos pintaban una línea ondular como esta, que no quiere decir que es que esté viva o esté muerta. Lo que quiere decir es que la economía por esencia es cambiante. Y ese ciclo, que los picos se acompañan por partes bajas, es que parte de la teoría económica indica que por regla general, después de un periodo de recesión, acompaña un periodo de abundancia, y después de un periodo de abundancia acompaña un periodo de recesión. Decir que el derecho laboral, decir que la seguridad social, decir que el contexto de la relación empleador-trabajador es flexible, es decir que el derecho laboral no puede ser proyectado como una línea rígida, como la que se establece en azul en esta gráfica. Porque si se proyecta como una línea rígida, resulta que en los periodos de abundancia es injusto hacia la relación trabajador, hacia la parte llamada trabajador. Pero resulta que en los periodos de recesión puede resultar injusto hacia la parte llamada empleador. Por eso la concertación en materia laboral es tan importante, porque desafortunadamente las normas no se movilizan, no son capaces de tener el ritmo que demanda el poder adecuarse a la realidad del momento histórico que nos encontramos. Y esa misión nos queda de manera preponderante a quienes somos parte de la relación de trabajo, empleador-trabajador. Esto, en esta línea ondular, uno podría describir lo que ha sido la historia de nuestro derecho en los últimos 60 años. Años 50, una época en la cual existía un distanciamiento tremendo entre la estructura trabajadora y Estado. Tal vez me adelanté un poquito más de años hacia atrás. Un distanciamiento muy fuerte, donde ustedes, cercanos a la organización sindical, saben cómo era la actitud del Estado hacia la persecución de las instituciones que agrupaban intereses de los trabajadores. Dentro de ese contexto social, el derecho laboral surge para brindar garantías. Y surgió de una manera muy poderosa. Hoy en día vivimos en una historia normativa relativamente clara, pero antes que surgiera el Código Sustantivo del Trabajo, aquí no existía el capítulo prestacional, no existían capítulos indemnizatorios, no existía el contrato de trabajo. Cuando surge, que curiosamente surge por una alianza del sector trabajador con el Estado para superar una crisis como consecuencia de un golpe de Estado que se estaba fraguando contra el gobernante de turno, surgió con un peso tan importante como, imagínense que ustedes hoy en día tienen una relación de trabajo que cuesta cero en cuanto a sobrecostos distintos al pago del trabajador, y aparece un código sustantivo del trabajo que de la noche a la mañana le imprime un sobrecosto del 50-60% entre las cargas prestacionales, las cargas de descansos, indemnizaciones, etc. ¿Justo? Claro que fue justo, en un contexto histórico en el cual la clase trabajadora demandaba la necesidad de lograr garantías que permitieran
generar un mejor equilibrio en esa relación empleador-trabajador. Y esa fue la historia que acompañó al derecho laboral por los años 1950 a los años 1990. Fueron momentos de grandes logros en materia de desarrollo de instituciones. Se desarrolló todas las instituciones prestacionales, cesantías, primas, se desarrolló parte importante del sistema de seguridad social. En esa época estaba vigente los temas asociados a las acciones de reintegros por antigüedades, etc. Fueron 50 años donde no se puede desconocer que por lo menos a nivel normativo, porque es claro que había un contexto social complejo, de dificultad de guerra, narcotráficos, guerrillas, etc. Pero por lo menos desde un contexto normativo fueron impresionantes los avances que se lograron en favor del trabajador. En el año 90 las cosas cambiaron. Y cambiaron básicamente, entre otras, porque el Estado colombiano tomó la decisión de cambiar su modelo económico. Pasamos de un modelo conocido como el modelo, digamos, de que el gobierno, el país se autoabastecía con sus propios recursos. Entonces pasamos de ese modelo que se llamaba la sustitución de importaciones. Yo me vuelvo bueno en un recurso, me vuelvo bueno en café, me vuelvo bueno en algodón, me vuelvo bueno en banano, y esos recursos que soy bueno los intercambio con otros países respecto a aquellos recursos en los que él es bueno. Y cambiamos ese modelo por el modelo de la apertura económica. Modelo que no quiero entrar en el calificativo de positivo o no, pero sí que nos ha costado poderlo superar apropiadamente. Básicamente, y esta es una reflexión propia, por la falta de preparación que tenía nuestro país para poder afrontar de manera competitiva esas realidades. Y entonces vinieron todas esas reformas laborales que nos impactaron, ahora impactaron a la clase trabajadora. Ley 50 del 90, régimen anualizado de cesantías, salarios integrales. Salario integral, a mí me gusta decirlo transparente, el salario integral lo que hizo fue quitarle las prestaciones sociales a las personas de un mayor ingreso. Porque bien, el que ya tenía ese ingreso tenía que negociarlo, pero el que contrataban nuevo lo contrataban ya con la condición del salario integral. Y vino la ley 789 con todas esas dificultades de los temas de recargos dominicales, los temas nocturnos, todos los temas asociados a las tablas indemnizatorias, etc. Pero pongo yo al final de este cuadro, porque esta charla no es sobre historia del derecho laboral, ¿qué está pasando en el año 2013? Y yo sí tengo la percepción que nosotros estamos entrando en un momento de cambio. Esas circunstancias que presionaron que la dinámica de flexibilidad de los años 90 hacia acá demandara de la clase trabajadora un mayor esfuerzo, es una dinámica que siento que está en un proceso de transición que en mi sentir se identifica desde el año 2010. Y entonces ahorita nosotros todos estamos confundidos. Nosotros no sabemos si el derecho está más en la línea de proteger al trabajador, proteger al empleador, cuando de alguna manera, ya hace poco lo escribía en una columna que publicamos en un medio, decíamos lo que está es cambiando y se está en estos momentos redefiniendo. Y esa redefinición claramente se acerca a reconocer que las condiciones económicas del país cambiaron. Porque es muy curioso cómo, para ciertos discursos, el país está perfectamente en sus situaciones económicas, pero para otros discursos estamos en una crisis tremenda. Y entonces ese tipo de incoherencias nos confunde. Lo que es claro es que la situación está cambiando. Las tasas de desempleo han disminuido. Que la tasa de desempleo que nos muestran sea la real o no, no entro en esa discusión. Lo que sí digo es que es la misma tasa y la misma fórmula de cálculo que se ha utilizado hace muchos años. Entonces, el hecho que haya disminuido, así no sea del todo la real, implica que ha existido una variación en las circunstancias de desempleo, ¿no? El nivel de inversión extranjera y toda una serie de dinámicas que incluso llevan, y hoy en día el sector empleador así lo percibe, a un fortalecimiento de la dinámica del trabajador en estas relaciones de trabajo. Y ustedes, organizaciones sindicales, son parte de los protagonistas en esta nueva dinámica del derecho del trabajo. Pues miren, cuando uno está en estos periodos de transición y de cambio, todo es incertidumbre, porque se juntan cambios filosóficos, se juntan
cambios de normas, se juntan cambios de visiones de autoridades, posiciones jurisprudenciales, etc. Porque parte de la magia que tiene nuestra disciplina es que nada está dicho. Porque como todo se tiene que entender dentro de un contexto social y económico, pues cambia. Si nosotros logramos, por decir algo, sacar avante el proceso de paz, nos toca cambiar las normas laborales. Causa curiosidad cómo no hace parte de las agendas de discusión qué va a hacer el país con más de 2 millones de personas que tienen su fuente de subsistencia de la guerra. Porque la guerra alimenta mucha gente en este país. Tenemos el ejército más grande, pero a eso pongámosle toda la parte ilegal de la guerra, pero también pongamos la parte legal de todo lo que tiene que ver el suministro hacia la guerra, etc. 2 millones de personas, no hay cifras exactas, pero más o menos 2 millones de personas dependen del negocio de la guerra en Colombia como tal. Entonces, esta reflexión de la flexibilización es básicamente una forma de decirles anticipadamente, les pido excusas. Primero, si los confundo, porque estamos confundidos varios. Y segundo, si no les doy respuesta a todo lo que están esperando, porque estamos en un momento en que es muy complejo dar respuestas. Que el fuera de salud, cuando se entiende que existe o no, depende de la sentencia que leamos. Una sentencia dice unas cosas, otra sentencia dice otra cosa. Pero además depende de la Corte. Pero si nos vamos a la Corte Constitucional, depende de la Sala. Que la garantía pensional para aquellos años donde no se hicieron aportes, que si le toca al empleador o no tener una provisión, pues depende de la Sala de revisión de la Corte que lo lee. Y ahí sí, nosotros, y en eso sí los abogados somos muy conscientes y reconocemos todo que nosotros somos los abogados, pues depende. Y en últimas todo depende, como dice por ahí una canción. Bueno, miren, esta flexibilización, y esta es la última filminita de eso, se da, y son muchos los ejemplos. Por vía legal les mencioné los cambios de las normas. Por vía contractual o convencional, cuando nosotros nos sentamos con nuestros empleadores a negociar, deme una cosa, le doy otra, quito, equilibremos, eso es flexibilizar. Y también una que es la más fascinante de todas, que es la jurisprudencial. Cuando la Corte o el juez cambia la interpretación de la norma argumentado en un contexto económico e histórico. El ejemplo que a mí siempre me gusta mencionar, porque es el más claro de todos, es el que sucede, por allá existe una disposición en la norma laboral que prohíbe que si el empleador otorga al trabajador préstamos distintos a los de vivienda, le cobre intereses a esos préstamos. La disposición es expresa. Cuando la Corte Suprema de Justicia en el año 2004 empieza a decir el contexto económico cambió, dice esa prohibición ya no se puede leer, aunque la norma dice no, la verdad es que dice sí, eso es lo que dice la Corte. Y dice no porque en esa época, 40 años atrás, pues era una forma de proteger al trabajador porque no habían fuentes de recursos de créditos formales y entonces eran muy común las prácticas de los empleadores, de los trueques, de le presto y me paga con los intereses, yo le pago su salario con los intereses, etc. Mientras que en el contexto actual, y eso nadie lo puede negar, tal vez la fuente del préstamo más económico para el trabajador es el que otorga la propia empresa. Y entonces la Corte ahí dice, en ese año 2004, dice no, la norma dice que sí se puede prestar intereses, lo que no pueden ser es que sean más altos de lo que cobran los bancos. Pues ustedes leen el texto de la norma y por ninguna manera aparece, pero no es una lectura equivocada. Lo que pasa es que eso hace parte de la magia de nuestra disciplina, y es que el contexto puede imprimirle el condimento especial para que la receta ahora sepa de manera distinta, y ahora sabe a que sí se pueden cobrar interés. Y son muchos. Que si puedo anticipar las cesantías para leasing de vivienda, la norma no dice, pero hay que contextualizar en su entorno cuál es la dinámica económica que está sucediendo. Vayámonos ahora a la constitucionalización. Y en esto, yo creo que nosotros los laboralistas nos sentimos un poco prepotentes. Pero sí, el trabajo es un derecho de mejor familia, de acuerdo a nuestra Constitución. Y es de un derecho de mejor familia porque nuestra Constitución es clarísima en decir que el trabajo es uno de los fines del Estado.
El Estado existe entre otras, dice nuestra Constitución, para garantizar la vida, la libertad. Y al mismo nivel de vida y libertad pone el trabajo. Y entonces es un derecho fin. Y un derecho fin quiere decir que todas las instituciones que se organizan en torno a los objetivos constitucionales tienen que estar alineadas con ella. Si no están alineadas con ese fin, esa institución se convierte en una institución inconstitucional. Y entonces, ¿aquí qué pasa? Que cuando uno observa cómo se aborda, aquí me faltó ese gráfico, cómo se aborda, por ejemplo, la institución de la empresa. La empresa no es un fin del Estado. Constitucionalmente la empresa está establecida como un instrumento para cumplir los fines del Estado. Y dice, un instrumento que tiene una responsabilidad social. Aquí la empresa tiene el respaldo constitucional si mira, si conduce su actuar bajo esa visión de una finalidad social. ¿Y cuál es esa finalidad social? Crear empleo. Entonces, muchas de las dinámicas de discusiones que se llevan a rango constitucional entre el derecho al trabajo y el de la empresa, no, es que resulta que el fuero de maternidad implica que se está transgrediendo el derecho fundamental de la empresa a escoger libremente a quién contrata o no. Pues es una discusión que se pierde, porque estamos poniendo a discutir dos derechos de diferente categoría. Estamos poniendo a discutir al papá con el hijo, estamos poniendo a discutir si es cierto que el trabajo tiene que ceder a la expectativa que tenga, digamos, una mirada sobre una garantía empresarial. Ahora, eso no quiere decir que no tengan que haber equilibrios o objetivos, porque así como la institución tiene que ser creada para buscar su objetivo, tampoco puede ser que se haga abusos institucionales para lograr los mismos objetivos. Por ejemplo, la tutela. Nosotros tenemos que reconocer que la tutela se ha abusado inmensamente de los dos lados. De los dos lados. Ese tipo de abusos no cuenta y no puede contar con el respiro constitucional. Esa especial condición que le trae la Constitución al trabajo como una mirada de fin transformó nuestro derecho y transformó la forma como se entienden las partes de la relación de trabajo. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque resulta que del trabajo, y lo reconoce expresamente la Constitución, se derivan, además de unos objetivos constitucionales, unas garantías que empiezan a ser propias de un derecho fundamental del trabajador. Es que resulta que el trabajo resulta el ingreso para la persona y de ese ingreso su fuente de subsistencia. Entonces, ese derecho fin, el trabajo, se acompaña además de derechos constitucionales fundamentales, mínimo vital y móvil, por ejemplo, el que les estoy planteando. Entonces, ahí empieza a ser una fórmula más que poderosa, fin constitucional con derecho fundamental. Y en este caso particular quiero hacer mención a la aproximación que hace nuestra propia Constitución sobre el derecho a la seguridad social. Resulta que cuando ustedes ubican la seguridad social como derecho en la Constitución, lo van a encontrar en un capitulito que se llama los derechos económicos y sociales. Al principio de la Constitución están los derechos fundamentales. Ahí, por ejemplo, está el de libertad de asociación, pero no está el derecho de seguridad social. Pero resulta que, muy de la dinámica de conflictos que se dieron entre empleadores y trabajadores, o entre entidades del sistema de seguridad social y trabajadores, la Corte Constitucional empezó a desarrollar dos conceptos tremendamente importantes en torno a la figura de la seguridad social. Primero, y esta tesis la empezó a sostener por allá desde el año 92, dijo: el derecho a la seguridad social, si bien es un derecho no clasificado como fundamental, puede resultar fundamental por conexidad. ¿Por conexidad con cuál?
con alguno de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque en un principio pues todo ese debate se daba para decir la acción de tutela es para proteger derechos fundamentales y entonces no es un mecanismo válido para reclamar discusiones en salud, en pensiones o en riesgos laborales. Y si uno lo abordaba desde una óptica puramente sistémica de la norma, tenía razón el argumento. Porque el constituyente no puso a la seguridad social en el capítulo de derechos fundamentales. Lo puso en otro capítulo, que se llaman los derechos de segunda generación, económicos y sociales. Y la característica esencial es que esos derechos de segunda generación no pueden ser objeto de protección por vía de una acción de tutela. Para superar esa barrera, muy rápidamente, porque creo que en últimas lo que pasó fue un desconocimiento constitucional a una realidad, la Corte Constitucional desde el año 92 desarrolla la teoría de la conexidad. Si bien es cierto, el derecho a la seguridad social es un derecho no fundamental, es un derecho que puede tornarse fundamental si tiene conexión con otro. Eso lo que quiere decir es que la tutela no es para todos los conflictos que se derivan en torno a la seguridad social, sino solo para aquellos en los que el reclamante, el accionante, pueda hacer evidente que se está poniendo en riesgo una circunstancia asociada a un derecho fundamental. Y ahí sí, ¿cuáles? Mínimo vital y móvil, derecho fundamental de la vida, entre otros. En el caso particular de la salud, pues la ventana es gigante, porque la conexión de la salud con la vida es evidente. Obviamente, la ventana es gigante, pero no quiere decir que todo pase por vía de una acción de tutela, que debe estar de por medio la comprobación efectiva que determinada patología no atendida está poniendo en riesgo la subsistencia de la vida del paciente. Ahora, aquí sí los abogados tenemos muchos conceptos, los médicos sí que tienen muchísimos más. Así que de una misma enfermedad algunos dirán que se va a morir, otros dirán que no va a pasar nada, otros lo matan y lo resucitan a los 45 minutos, puede pasar todo lo que pueda pasar. Por eso el boquete es tan grande, el boquete es tan grande. Entre otras cosas, por ejemplo, porque además la salud tiene conexiones con otros, como por ejemplo la dignidad. Puede ser que yo no me vaya a morir, pero es indigno vivir con una bolsa que, a través de la cual, digamos, expulso mis excrementos y no me han autorizado el tratamiento para hacer la cirugía correctiva. No me va a morir, pero es indigno. Y esas dos fórmulas fue la que permitió generando esa puerta gigantesca por la cual se introdujeron todo tipo de procedimientos. Muchos al principio les causaba curiosidad cómo incluso los procedimientos asociados a las cirugías de gordura empezaron a ser aprobadas como parte del POS. Claro, vida y dignidad. Recuerdo una tutela que en una ocasión leí cómo la persona decía que era indigno para él que por su gordura no cabía por las puertas de los buses. Y entonces, pues era indigno no poder interactuar, digamos, en unas condiciones de vida como las que ofrece el país. Pero ahí no ha llegado la tesis de la Corte Constitucional. Yo no quiero dejar pasar esto. La Corte Constitucional, por allá en el año 90 y 2007, dijo algo muy importante. Dijo: todos los derechos de la Constitución son fundamentales. ¿Se acuerdan que les decía? Hay un capitulito de derechos fundamentales y después unos derechos de segunda generación, etc. Pues en un primer momento desarrolló la tesis de la conexidad para decir que se podía volver fundamental. En el 2007, y estas tres sentencias lo replican, la 016, la 585 y la 580 del 2007, la Corte Constitucional empezó a decir: la consagración en la Constitución de un derecho lo hace fundamental. Ahora, cosa distinta es que no todos los derechos fundamentales tienen la posibilidad de hacerse efectivos por una acción de tutela. Es diferente, es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque sí digo, y yo lo afirmo de esa manera así
me vayan a echar del colegio. La seguridad social es un derecho fundamental. Pero, como no todos los derechos fundamentales son objeto de acción de tutela, la seguridad social podrá ser objeto de acción de tutela dependiendo de si se están en los escenarios de poner en afectación inminente o grave una condición esencial de la persona. Entonces, ¿puedo reclamar una pensión por tutela? Sí, si soy capaz de demostrar que esa circunstancia es apremiante para la persona. ¿Puedo reclamar un procedimiento médico por tutela? Sí, si soy capaz de demostrar que esa circunstancia es apremiante. Hago esta reflexión porque para los que están del otro lado, las EPS, los empleadores, pues tienen que recoger el argumento de decir que es que no, porque no es derecho fundamental, porque con ese argumento van a perder todas unas de las defensas que pretendan plantear. Bueno, pues resulta que estas condiciones de constitucionalización que le imprimen una visión especial a nuestra disciplina y de flexibilización, pues han acompañado, ha sido parte de la guía de cómo ha ido evolucionando nuestro sistema. Les decía al inicio de la charla, la seguridad social tiene dos formas de abordar lo que podríamos llamar los objetivos conceptuales o lo que podríamos llamar los objetivos institucionales. Conceptualmente, ¿cuál es el objetivo de la seguridad social? Ofrecer a todos, no trabajadores, no independientes, a todos, las garantías para poder administrar colectivamente unos riesgos a los que todos estamos expuestos y como consecuencia de dejar una posibilidad de materialización de riesgo de un impacto muy grande, si no se administran se vuelve una problemática social. ¿Y cuáles son esos? Como lo abordó Colombia hasta el año 2002, vejez, invalidez, salud y muerte. Y digo hasta el año 2002 porque en el año 2002, con la ley 789 del 2002, esa que a veces le damos tanto palo por lo flexibilizadora hacia el empleador, introdujo un cambio muy importante en el alcance conceptual de la seguridad social colombiana, que estamos colgados en desarrollarlo, y es como parte de los riesgos de administración colectiva, parte del sistema, el desempleo. Estamos colgados, pues ya hay la ley que establece la posibilidad de destinar parte de las cesantías, un seguro de desempleo, etc. Pero tal vez de los subsistemas del sistema de seguridad social es el que menos desarrollo tiene. Pero bien, conceptualmente la seguridad social nace con ese objetivo. Un objetivo trazado, un objetivo claro. Ahora, para lograrlo hay que haber un desarrollo institucional. Para lograrlo se empiezan a organizar las cosas. Como cuando ustedes dicen mi objetivo es comprar el carro. Pero no quiere decir que ya tenga el dinero para comprarlo. Entonces voy a empezar a organizar las cosas. Voy a empezar a ahorrar una parte de mi ingreso. Voy a empezar de pronto a otra partecita del ingreso, invertirlo en un chance o cualquiera de las fórmulas como quieran uno plantearlo. ¿Para qué? Para que gradualmente pueda llegar al objetivo. Pero de pronto usted dice, oiga, reuní el dinero para un carro de segunda, no el nuevo. Bueno, voy a avanzar, compro el de segunda y después me voy para el siguiente. Pues ahí es donde está la diferencia de que tanto nos cuesta a nosotros armonizar. Porque si bien la seguridad social tiene claro su camino, pues institucionalmente las cosas van mucho más lento. Esto es de a décadas que vamos avanzando. El primer salto institucional gigantesco Colombia lo hace cuando introduce el seguro social. El seguro social como desarrollo institucional, no, incluso me voy un poquito más atrás, cuando introduce el contrato de trabajo. Cuando introduce el contrato de trabajo hace un salto institucional. ¿Por qué? Porque a costas del empleador, como carga prestacional se impone que él ayude a atender las cargas de seguridad social del trabajador. ¿Cuáles eran? El auxilio monetario por incapacidad lo pagaba el empleador. La pensión la pagaba el empleador si se cumplían unas condiciones, etc. El siguiente gran paso es cuando eso se hereda al sistema de seguro social.
Pero el sistema de seguro social tiene un concepto, como su nombre lo dice, de seguro. Y la parte fundamental de un seguro es que es un contrato, que es un negocio. Y entonces implica que ¿quién tiene seguro social? El que tiene cómo comprarlo, el que tiene cómo asegurarse. No es que la norma haya renunciado al objetivo de brindar seguridad social a todos. Fue como empezó, fue el carro usado que compró al principio. Dijo, para hacer un paso institucional, vamos a abrir un seguro social al cual se vincularán los que tienen forma de pagar. Y es más, eso fue por regiones, entonces, y eso fue por industrias, eso fue supremamente gradual. Y esa evolución bajo el concepto del seguro social nos acompañó hasta el año 93, cuando aparece la seguridad social. Pasamos del sistema de seguro social a la seguridad social. Y ese es otro avance institucional. ¿En qué consistió? En que ahora el sistema dice, voy a darle la bienvenida, voy a comprar un carro que tiene más espacio. ¿Para quiénes? Para las personas que no tienen vínculo laboral, para las personas que no tienen esa relación de la que se derivaba la adquisición del seguro social. Y esto fue dispar, y no es que haya sido malo, pero parte también de la dificultad profunda que existe hoy en día en el entendimiento de las normas, es que resulta que el sistema de seguridad social se concibe como un sistema armónico, pero no es armónico. Y no es armónico, ¿por qué? Porque se ha desarrollado a destiempos. Salud, por ejemplo. En salud, con la ley 100 de 1993, la ley arrancó con toda. La ley 100 arrancó dándole salud a todos los colombianos, por el régimen contributivo o por el régimen subsidiado. Entonces, ahí ese tema de quiénes son afiliados obligatorios o voluntarios a salud no existía. Todos son afiliados obligatorios a salud. Lo que pasa es que el que tiene capacidad de pago al régimen contributivo, el que no tiene capacidad de pago al régimen subsidiado. Con eso les anticipo una cosa. Como a nivel de cobertura, el sistema de seguridad social en salud arrancó con la tarea hecha, pues todos los esfuerzos de reforma que se han hecho, uno lee en prensa como crítica, son reformas asociadas a situaciones financieras, a cómo llevarle recursos al sistema para que cumpla con lo que está ofreciendo. El sistema, en lo escrito, no tiene problemas de cobertura. El sistema no tiene problemas de cobertura. El sistema lo que tiene es problemas de financiamiento. Por eso todas las reformas se dirigen hacia allá. Ahora, el sistema tiene unos problemas gigantescos, no de cobertura, de calidad de la cobertura. Y eso vuelve a ser un tema de financiamiento. Ustedes no ven en la reforma, están con las discusiones del POS, que ahora ya va a llamar mi plan, ya ahorita vamos a ver. Porque la preocupación que tiene es que vayan a recortar cosas. Porque hoy en día todo lo cubre el sistema. Ayer estaba compartiendo con el director administrativo de un laboratorio farmacéutico, y yo le decía, bueno, ¿y cuál es el negocio de ustedes? No me acuerdo la expresión exacta, pero lo que me dijo es enfermedades catastróficas. Ni siquiera catastróficas, eran enfermedades raras. Yo le dije, ¿cómo es ese negocio? Si no, me decía, enfermedades que la estadística es más o menos 1 en 1.000.000 de habitantes. Pues, ¿qué negocio tan malo? Le decía yo. Yo no, porque el tratamiento de una persona de esas puede costar $1.000.000 al año. Por lo extraño de la enfermedad. Yo le decía, ¿y a ustedes quién les paga los tratamientos aquí en Colombia? Me decía el POS. Lo que no logran por lo escrito, por tutela, lo pagan. Nosotros no tenemos problema de cobertura, es un problema de financiamiento. Porque la ley 100 de 1993 arrancó con cobertura plena. Nosotros a veces nos acostumbramos no a decir ciertas mentiritas, pero a omitir ciertas verdades. Colombia, por ejemplo, la ley 100 de Colombia es una ley que la han utilizado como ejemplo para el desarrollo de sistemas de salud de otros países, por ejemplo México. Y aquí todos estamos diciendo que en otros países, claro, porque lo escrito
ya arrancó desarrollado con el sistema de cobertura. En pensión no fue así. En pensión el paso fue más tímido. En pensión se insistió en la obligatoriedad del dependiente y del que no era voluntario. Entonces miren que mientras en salud fue obligatorio para todo el mundo desde el 93, en pensión la obligatoriedad solo surgió en el año 2003, 10 años después. Y en riesgos laborales surge 10 años después. Ley 1562 reglamentada en el año 2013. Así que yo creo que las cosas nosotros nos va a tocar hacer como las profecías de los 10 años, porque en materia de seguridad social cada 10 años algo está pasando. De pronto la reforma pensional que están hablando termina saliendo por allá en 10 años. Porque en el 93, salud plena para todos. En el 2003 ya la norma dice para los independientes pensiones, siguió dejando por fuera a una gente. Las personas que no tienen capacidad de pago en materia pensional existe una especie de régimen subsidiado. Esto es no técnico como lo estoy mencionando, pero se llaman los beneficios económicos periódicos, los BEPS, que en teoría los desarrollan, los reglamentan en diciembre de este año y enero del siguiente año. En ese momento, en teoría, el sistema pensional cumple su objetivo de vincular a todos. Y en riesgos laborales ahorita vamos por pedazos. Ya teníamos a todos los de contrato de trabajo y ahorita se vinculan independientes, pero no todos, algunos, dependiendo del tipo de riesgo. Entonces, si el independiente hace un riesgo que es calificado 4 y 5, va afiliado obligatorio. Pero si el independiente hace un riesgo que es calificado como 1, 2 y 3, va como afiliado obligatorio solo si el contrato dura más de un mes y está por escrito. Además, con unas dificultades. A mí este año sí que el sistema de riesgos laborales me ha agotado las cuerdas vocales, porque sí que me ha puesto a hablar por todos lados del tema. Porque no funciona. Y no funciona por una razón. Todo el sistema de seguridad social en riesgos laborales se construyó ideológicamente bajo la estructura del contrato de trabajo. Usted no puede forzar a decir, ya, todo eso que construí, sí, ahora metámosle el trabajador independiente. Por eso son todas las dificultades que estamos teniendo. Entonces, esa es la forma como institucionalmente ha ido evolucionando el sistema. Por eso tanta norma. Conceptualmente la seguridad social nació desarrollada. El objetivo era claro, más allá de la tendencia a incorporar otros riesgos como el desempleo, cuando Colombia lo hizo en el año 2002. Pero institucionalmente la seguridad social está en pleno desarrollo y falta muchísimo, muchísimo. Por eso ustedes no se extrañen viendo esto. Ya me devuelvo a esto. Esto es algunas de las normas principales que han generado algún tipo de reglamentación, desarrollo o reforma en materia de seguridad social, solo desde el año 93, es decir, en los últimos 20 años. Y solo algunas, porque si ponía todas, pues no se veía nada. Y todos tendemos a pensar que lo importante es por allá la ley 100, después la ley 797, después que me voy a la ley 100 en el sistema integral, el decreto del 94 en riesgos profesionales, la ley 797 en pensiones, la ley 1122 en salud, la ley 1438 en salud, ahora la ley estatutaria en salud, la ley 1562 en riesgos. Yo no sé si usted, a mí me da risa que es que el mejor regalo de Navidad es la reforma a salud. Pues nos llevan dando ese regalo de Navidad todos los años, porque cada 2 años en este país hay una reforma a la salud. La 1138 definió todo, eso fue el 2011, reforma a la salud. La ley 1122, la ley 1250, por allá está. Todas eso fueron normas asociadas a la salud. Entonces, pues muy generoso, muy generoso. Ese es el combo, ¿no? Y cada bisiesto, no, el mejor regalo de Navidad es la reforma a la salud, la reforma tributaria, ese es el mismo combo de todos los años. Me vuelvo a las de arriba, porque les decía que frente a este universo tan confuso, pues nunca podemos perder de vista lo que son los principios que orientan el sistema de seguridad social. Miren, a nivel de principios se han desarrollado varias normas. La ley 100, la ley 1438, que fue un gran avance en sistema de seguridad social en salud,
y ahorita toda la reforma a la ley estatutaria vuelve y menciona los temas asociados a principios. Son muchos, pero quise escoger los que considero importantes y determinantes para que ustedes puedan identificar cuándo una circunstancia a una situación de prestación derivada del sistema admite alguna protección especial. El de universalidad, que básicamente lo que establece es que esa institución del sistema tiene que evolucionar a que logre la cobertura de todos los riesgos para todas las personas. El de solidaridad, nos reconocemos pobres. El país se reconoce que no tiene los recursos para atenderlos. Hay otros países, yo no sé si ustedes recuerdan la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres, que hay un momento que sacaron unas camillas y saltaban entre una cama y otra y todos pensamos que estaban haciendo un homenaje a Peter Pan y estaban haciendo un homenaje a su sistema de seguridad social en salud porque allá es 100% público y 100% gratuito. Acá no se puede. Aquí es solidaridad. ¿Qué quiere decir? El que tiene más, paga más. El que tiene menos, paga menos para recibir la misma salud. En lo asistencial, en lo económico no, desde luego. La sostenibilidad financiera está impreso como un principio del sistema. Ese es tal vez el de mayor dificultad en su administración, porque presta para todas las lecturas. Sostenibilidad financiera dice, el sistema tiene que ser viable. Como el sistema tiene que ser viable, hay que ser muy responsable en lo que se autoriza dentro del sistema. Entonces, cuando entra en la discusión del tipo de medicamento, si la cirugía es laparoscópica o ordinaria, es la discusión de que si eso es responsable financieramente con el sistema. Pero adicionalmente es el fundamento por el cual tenemos que pagar unas cosas, como los copagos, por ejemplo. Es el fundamento por el cual entre más ganemos, más tenemos que pagar en nuestro sistema. Nos aparece uno que yo lo veo poco mencionado, lo llaman el enfoque diferencial en la ley estatutaria, ahora lo llaman como enfoque bueno, una expresión un poco más rara. Pero me parece más claro acá, el enfoque diferencial lo que está diciendo es, el sistema tiene que reconocer que no todos tenemos las mismas condiciones. Este es un principio propio del sistema de salud. Y me llama la atención cómo dice, el Sistema General de Seguridad Social en Salud ofrecerá de manera especial garantías y esfuerzos encaminados a la eliminación de situaciones de discriminación y marginación. Y entre esas, por acá me mencionan personas con condiciones de discapacidad, por ejemplo. El criterio de equidad. Ese criterio lo empezó a gobernar la Corte Constitucional cuando dijo, equidad supone que el sistema de seguridad social garantiza el acceso al plan de beneficios a afiliados independientemente de su capacidad de pago. Fue bajo ese criterio que se dijo, no tiene por qué ser diferente el post del subsidiado del post del contributivo. Y finalmente el de progresividad, y es un poco la gradualidad del sistema. Aquí sí, como dice por ahí una expresión popular, aquí se hacen normas para echar para adelante, no para echar para atrás. Y entonces la progresividad implica que cualquier modificación normativa, no quiere decir que no pueda cambiar cosas, quitar cosas, no, pero tiene que estar con una lógica, con un contexto, y es que se hace para avanzar en la consecución de mejorar las garantías de cobertura. Pues bajo estas reflexiones miremos qué ha pasado. Todo el conjunto de reformas en salud, por ejemplo, la 1122, la 1438, etc. Como ya la norma de la ley 100 nació madura en la cobertura, pues han estado dirigidas a la consecución de recursos, porque la cobertura estaba garantizada desde un principio. A nosotros como trabajadores no nos han tocado, al empleador sí le han tocado, le han subido las cotizaciones. Antes era el 12, hoy en día es el 12.5, yo el trabajador sigo pagando el 4, el empleador paga el 8.5. Ahora, a nivel de cuotas moderadoras eso sí tiene sus movimientos. Pero todas las reformas básicamente están dirigidas a temas de recursos financieros. Por eso las reformas normalmente no nos tocan. ¿Quiénes están preocupados? Las entidades del sistema, las clínicas, las EPS, los médicos ahora, porque les están tocando por ahí el tema de acreditaciones médicas. Y claro, esta reforma que está en camino sí está queriendo tocar el POS.
y ese sí nos tiene que causar un poquito de preocupación. Ahora, les digo una cosa, si lo toca, se cae, porque esto viene constitucionalmente. Ahora, la norma pretende decir que la seguridad social es para todo, pero pretende establecer unas exclusiones, y eso es muy peligroso porque entramos en el escenario del concepto médico sobre la exclusión del sistema. En pensiones, eso sí nos ha tocado a nosotros un poco más, porque en pensiones se ha querido captar recursos en materia de sostenibilidad, y entonces la sostenibilidad del sistema ha implicado mover las prestaciones, ha implicado temas como por ejemplo el desmonte del periodo de régimen de transición, ha implicado temas como por ejemplo toda la estructura de los aportes, digamos, al fondo de solidaridad pensional. Pero adicional a eso, pues también todas las modificaciones han ido avanzando hacia una incorporación gradual de la universalidad, de ir metiendo gente que no estaba cubierta dentro del sistema. En riesgos nunca ha habido problema de sostenibilidad financiera. El sistema de riesgos parece que desde un punto de vista de estructura de negocio es el más viable de todos. Por eso las reformas en materia de riesgos laborales no han tocado la estructura financiera, lo que han tocado es la estructura de incorporación gradual de la universalidad también. La reciente reforma refuerza un poquito el tema de inspección y vigilancia y refuerza un poco los conceptos de prevención en el trabajo comunitario. Lo que está pasando es esto de acá, les decía, pues para nosotros no ha tenido algunos efectos, pero no podemos declararnos del todo impactados. En salud, en teoría, cobertura plena. Lo que pasa es que esa garantía de cobertura plena sí se ha traducido para nosotros en una dificultad acceder al servicio, por el costo. ¿Por qué? Porque si bien institucionalmente dice hay cobertura plena, el sistema no tiene cómo garantizarla. Ahí hay incoherencia. Por eso, entre otras cosas, como el sistema ya lo dice, pero no hay institución, ahí viene el tema de tutela. La Corte Constitucional ha dicho muchísimas veces que una de las razones por las cuales la tutela es válida como un mecanismo para reclamar situaciones en salud es cuando se logra evidenciar no solo la circunstancia de situación crítica para el paciente, sino también evidenciar que la institución no se ha desarrollado de acuerdo al mandato legalmente establecido. En materia pensional se nos han incrementado un poco los costos, sí, y se nos ha alejado la expectativa de la prestación. Nos han incrementado las semanas de cotización, el desmonte del periodo de transición, etc. Y eso en los que están en los regímenes de prima media, en los que están en regímenes de ahorro individual existe una sensación generalizada de, digamos, como inquietud. ¿Cómo va a ser finalmente la materialización de mi derecho pensional? Y en materia de riesgos laborales, para ustedes ha sido casi que neutro lo que ha pasado en materia de riesgos laborales. Tal vez un refuerzo en materia de prevención, como les diría, y ahorita que viene una nueva época de inspección sobre el particular. Las reformas que están por ahí cursando son unas reformas que yo las quise resumir de la siguiente manera. En salud, pues finalmente la ley estatutaria hizo la definición sobre el derecho fundamental de salud. Eso, la ley estatutaria no hizo nada nuevo realmente. El tema esencial en materia de salud es la ley ordinaria que está en trámite, porque ya viene el mecanismo de cómo se va a desarrollar la fundamentalidad del derecho. Y cuando uno identifica esa ley, yo podría establecer que básicamente los aspectos esenciales son: uno, con la creación del concepto de salud mía, ¿qué es lo que están pretendiendo de fondo para que ustedes lo tengan claro? Antes los recursos tenían una intermediación. Yo le pago a la EPS me presta, la EPS traslada al FOSIGA y el FOSIGA me paga. Y entonces empezaban con unas fórmulas de compensaciones, etc. Lo llamado salud mía es que pretende funcionar como una especie de tesorería. Va a haber un solo ente, poderosísimo, más de 40.000 billones, creo que es la cifra que establecen que se recauden por aportes, que afilia, que recauda y que paga.
porque ya las llamadas gestoras, que es la otra parte, que es que las EPS las cambian por gestoras, se vuelve únicamente la promotora en la prestación del servicio. Lo que le quitan es el recaudo y la administración del recurso, básicamente. Que las EPS se acaban, eso es una mentira. Eso, digamos que lo que pasa es que al quitarles la función de recaudo y de administración de recursos, con eso aprovechan y le cambian el nombre y dicen, usted va a ser una gestora de la prestación del servicio. La segunda parte, porque en esta nos va a impactar, porque eso nos va a cambiar la dinámica de interacción, especialmente pienso que a los empleadores, que son a quienes les toca tramitar los pagos de incapacidades, de licencias, etc. La segunda parte tiene que ver con el objetivo de hacer una definición a lo que llaman mi plan. Cuando ustedes oigan eso, están refiriéndose al POS. Se quiere hacer una definición por vía negativa. Antes el POS decía que incluía. Ahora lo que se quiere decir es mi plan que no incluye. Y se quiere dejar eso como ya a nivel constitucional se dijo que el POS no tiene barreras, incluye lo que la persona necesite para efectos de su subsistencia. Lo que se quiere básicamente es quitar del criterio del juez, quitar del criterio del médico que justifique o respalde el procedimiento y llevarlo a un organismo que se pretende crear, que lo conforman las sociedades médicas, que se conforman con el Ministerio de Salud, para que ellos digan qué enfermedad se excluye. Opinión personal, gravísimo. Gravísimo, porque eso es quitarle lo que se había logrado en el sentido de la inmediatez de la acción de tutela como mecanismo para acceder a una prestación médica importante. Porque ahora lo que va a pasar es decir que quien dice que eso debería estar incluido, estando excluido, no es el médico de la clínica, sino es el Ministerio de Salud a través de esa institución conformada con las instituciones médicas, científicas, etc. Ahí claramente está pretendiéndose corregir o tapar el hueco que generó la acción de tutela para acceder a los servicios, poniéndole un filtro. Ahora, yo no defiendo el mecanismo anterior, porque ese también era grave, porque había mucha irresponsabilidad del acto médico en la justificación de los temas. Lo que pasa es que así como dicen, ¿cuál mal es peor? Ese o el mal de que ahora vamos a dejarlo en una super sociedad científica, la definición sobre el particular. Ese sí que nos va a impactar a nosotros. La integración vertical también nos va a impactar, porque esa es parte de las causas que dificulta el acceso a los servicios médicos. Cuando la cartera pertenece al mismo, cuando la cartera pertenece el mismo es el que presta el servicio de salud que el que lo paga, pues ahí es donde se empezaba ese filtro de que el que presta no autoriza el servicio y perdía esa autonomía o esa independencia al momento de ordenarlo. El gobierno nacional, como gran medida, dice: vamos a prohibir que todos pertenezcan a la misma sombrilla para garantizar independencia. Uno es el que presta el servicio y ordena al médico, y otro es el que lo gestiona. Eso tiene intereses económicos, los que ustedes quieran. Y claramente, como se veía que eso esa integración vertical iba a ser suficiente para que la reforma se cayera, el gobierno salió con una medida. Perdónenme lo político, pero ustedes me pusieron a hablar de un tema político. Pues salió con una medida de las que conocemos, que yo llamo agua tibia o cafés con leche. Vamos a permitir la integración vertical en los niveles básicos. ¿Ustedes saben qué son los niveles básicos? La atención de urgencia y la atención médica generalizada. Es decir, que no la prohíben en los especializados. Pero es que el negocio grande, ¿dónde está? No el negocio en lo económico, sino el volumen, ¿dónde está? En la atención básica. En la atención básica. Entonces ahí creo que finalmente no vamos a terminar. Con peor, porque va a terminar fortaleciéndola en la atención básica, que es el que en el momento de urgencias o en el momento de la atención general le dicen que está necesitando para ese estado. En pensiones, el gobierno se dio cuenta, después de la fallida reforma a la justicia,
Hace poco, por ahí se me ocurrió una frase que decía yo: miren, este país se volvió tan complejo hacer reformas estructurales, se volvió tan complejo modificar instituciones sensibles, que cualquier cosa mediocre que se haga ya se califica como positivo. Ayer el gobierno nacional en su discurso decía: la reforma no es tan mala como cree, o sea, reconoce que es mala, lo que pasa es que no es tan mala. Imagínense eso, no es tan mala como creen. Me acuerdan por allá una campaña de un presidente presidencial a Costa Rica que decía: soy el candidato menos peor, o sea, reconocía que era malo. Estamos en un momento complejo por la circunstancia del debate político de las elecciones. Entonces, como se juntó todo eso, el gobierno dijo: yo no puedo sacar al tiempo ley de paz, fuero militar, salud, pensiones, ya se me cayó la justicia, etc. Y entonces dijo, se había comprometido que la de pensiones salía antes del 20 de julio, no salió, la están trabajando, pero ahí está. Pero ese ahí está, eso no va a pasar nada de aquí hasta que haya nuevo gobierno y nuevo ministro, etc. Es que ya vienen las elecciones. Y nadie se le va a medir en un debate electoral a meterse en la dinámica pensional. Por eso esto que se les voy a decir sí es lo más noticioso y lo más incierto del mundo. ¿Qué es lo que quiere la reforma? La reforma quiere introducir en Colombia un sistema aprobado en otros países que se llama el sistema de pilares. Básicamente lo que quiere establecer es un mecanismo de complementariedad entre una parte obligatoria de pensión y una parte, digamos, voluntaria o de ahorro. De tal manera que todos tendríamos prima media y todos tendríamos ahorro individual. La prima media para el nivel básico de la pensión y ahorro individual para el nivel de esfuerzo mayor. Dejarle un riesgo de financiero al ahorro individual y dejarle una garantía financiera a la prima media. Entonces es una composición doble. Eso es, digamos, no es nuevo. Pareciera que pudiera ser una salida interesante. Pareciera un rescate para el sistema público, entre otras, porque se quiere decir que el sistema ahora lo administran los dos. La integralidad es que, por ejemplo, Colpensiones podría, además de la parte de prima media, ofrecer también la parte de ahorro individual. Y el fondo privado podría ofrecer la parte de prima media y también la parte de ahorro individual. Se ha advertido que eso no va a tocar edades. Pues claro que no va a tocar edades, porque lo que va a tocar es el monto de la pensión. No va a tocar edades porque ya se imaginarán cuál va a ser la pensión básica, el salario mínimo. De ahí para adelante, uno o dos salarios mínimos, de ahí para adelante ahorre lo que pueda. Entonces no hay necesidad de tocar las edades porque el equilibrio financiero lo dan, porque aquí la pensión la van a terminar direccionando un poco a una pensión menos grande. O sea, en el fondo lo que se está buscando es seguir avanzando en el mecanismo de disminuir el monto de las mesadas pensionales. Ahora, se habla de un régimen de transición, 10-15 años, y que eso implicaría que a muchos de ustedes no los tocaría, a muchos de nosotros sí seguramente nos tocaría. Pero esto sí es un dato puramente noticioso, porque el tema de la reforma pensional va bastante más quieto. Y en riesgos laborales, pues la reforma se materializó. La reforma se materializó básicamente con la ley 1562 y con los alcances que les mencioné. Bueno, ya para que nos rinda, y este último pedacito, pues hablemos un poco de estas dos problemáticas que quisimos aportarles. El llamado fuero de salud. La expresión fuero ustedes la conocen. Fuero es un beneficio. Un beneficio que tiene una persona por cumplir determinadas condiciones, que implica que tiene un tratamiento diferente respecto del común. El fuero presidencial solo lo juzga el Congreso. El fuero de los congresistas solo lo juzga la Corte. El fuero de los magistrados solo lo juzga el Congreso. El fuero sindical, dependiendo del fuero, pero digamos el fuero sindical legal, que no me pueden desvincular, despedir, que no me pueden trasladar sin que exista una autorización previa de una autoridad judicial. El fuero sindical circunstancial,
que no me pueden despedir sin justa causa durante el periodo de la negociación o del conflicto. El fuero de maternidad, que no me pueden terminar el contrato de trabajo sin autorización previa del ministerio. El fuero de salud, que no me pueden terminar mi contrato de trabajo sin autorización previa del ministerio y que goza en mi favor las garantías de la rehabilitación y de la garantía de la reubicación. Ese es el fuero de salud, una garantía que se predica de una persona que cumple determinadas condiciones. El alcance del fuero de salud nadie lo discute. Todos sabemos que el fuero de salud implica no poder desvincular a la persona sin autorización del ministerio, que implica que la persona le asiste el derecho a la rehabilitación y a la reubicación. Lo que se discute con mayor énfasis es cuál es la persona que goza del fuero de salud. El alcance, digamos, sí tiene sus partes de discusiones, especialmente en el tipo de terminación, si aplica o no, pero no es el debate fundamental. El debate esencial es quién es la persona que goza de ese fuero. Y aquí les quiero contar un poco la razón de la dificultad y de la historia. El fuero, normativamente hablando, lo introduce la llamada ley Klopatowski, que es la ley 361 del año 96. Esa ley Klopatowski, que la llamaron así porque quien la promovió pues era el senador Jairo, pues, que es una discapacidad, establecía expresamente en ningún caso la limitación puede ser motivo de no vinculación o de desvinculación. Entonces, todo lo que eso dice es eso. En ningún caso la limitación de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrable como incompatible e insuperable con el cargo que se va a desempeñar. Asimismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida de su contrato por razón de su limitación, salvo que medie autorización a la oficina del trabajo. Esta norma es clara, esta parte de abajo. Nótese, no obstante, quienes fueran despedidos o sus contratos terminados por razón de su limitación, sin el cumplimiento del permiso, operaba, decía la norma, una sanción especial o una multa a cargo del empleador que equivale a 180 días de salario. Toda la dificultad que ha existido es el concepto de limitación. ¿Y por qué? Porque resulta que la ley traía una fórmula para resolverlo. Decía, la limitación, la persona con limitación, deberá aparecer calificada como tal en el carnet de afiliación al sistema de seguridad social. Dicho carnet especificará el carácter de limitación, el grado moderado, severo o profundo. Pues el tema arrancó con una regla de juego clara. Si alguien tenía una limitación, la entidad promotora de salud debería en su carnet calificarlo como limitado. Esa expresión es un poco brusca, pero así era la que utilizaba la norma, como limitado. Y ese que estaba calificado como limitado gozaba del fuero establecido por él. ¿Qué pasó? Que no se hizo la tarea y nadie incurrió en el ejercicio de calificar las condiciones, de hacer el censo delimitado, de calificar quién tenía la limitación. Claro, cuando no se hace la tarea, que no es la primera vez que a la Corte Constitucional le toca resolver ese reto, la Corte dice, el hecho de hacer la tarea no quiere decir que quede suspendida la garantía para la persona. Recuerden el artículo 53 de la Constitución, que desarrolla el ajuste del salario, que desarrolla muchas garantías constitucionales bajo el amparo de un nuevo estatuto. Y la Corte dice, el hecho de no haber sacado el nuevo estatuto no quiere decir que no se desarrolle esa garantía. Pues aquí dijo lo mismo. Dijo, como no se ha definido el limitado en el carnet, no quiere decir que se quede sin la garantía. ¿A quién le toca resolver qué es limitado? Al juez. Tamaño problema, pues usted sabe que los jueces somos abogados, o sea que limitados no sabemos, o sea el conocimiento lo sabe.
Y entonces nosotros tenemos dos jueces, el juez constitucional y el juez ordinario. Pues bien, ese concepto, el juez ordinario y el juez constitucional, lo han abordado de manera distinta. El juez Corte Suprema de Justicia, es decir, el juez ordinario, ha dicho que la limitación exige una calificación formal. El juez constitucional ha dicho que la limitación no exige una calificación formal, lo que exige es una debilidad. Mire lo que dijo la Corte, y esto sí es una tesis de ella más o menos consolidada. Para que un trabajador acceda a la indemnización estatuida en el artículo 26 se requiere que se encuentren alguna de las siguientes hipótesis: con limitación moderada, que corresponde a la pérdida de capacidad laboral entre el 15 y el 25, severa del 25 al 50 o minusvalía del 50 para arriba. Es decir, que para el juez ordinario, para que haya fuero de salud, se requiere calificación y que esté por encima del 15. Si no está por encima del 15, no es garante de la garantía del fuero de salud. Yo no quiero salir en defensa de nadie, pero le reconozco a la Corte que hizo por lo menos la tarea de establecer un criterio objetivo. De decir por lo menos, todo el mundo sepa que si van a una junta de calificación y les califican que tienen una pérdida de capacidad superior al 50, tienen fuero. Si no, no tienen. Pero la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, perdón, empezó a hacer unos cambios importantes. Primera, dijo, esa fórmula alterna que tiene la norma, de si no pido permiso, lo que opera es una indemnización, es inconstitucional. Mismo argumento que en su momento predicó para la misma fórmula del fuero de maternidad, porque esa tenía una regla parecida. Empezó cambiando. Pero adicionalmente dijo, el concepto de limitado es un concepto que se acerca al de discapacidad. Y ese concepto de discapacidad se acerca a un concepto de disminución. Y ese concepto de disminución se acerca a un concepto de debilidad. Y ese concepto de debilidad no exige ninguna calificación previa para que se acredite esa condición. Muy diferente, muy distinta. Y ahí sí, obviamente, todos le van a decir muchas cosas. Entre otras cosas porque además la Corte ha variado sus mecanismos. Yo lo que les quiero decir sobre este punto particular es que bajo la tesis actual de la Corte Suprema de Justicia se requiere calificación y no inferior al 15. Bajo la tesis de la Corte Constitucional es mucho más laxa, demuestra debilidad. Pero hay una fórmula en la que actualmente digo que como que se complementan. Porque pareciera consolidada la tesis de la Corte Constitucional que las tutelas en materia de salud son transitorias. Porque el tema era muy complicado. Porque cuando la Corte Constitucional, de pronto, sin un estudio del todo cuidadoso, terminaba calificando una debilidad que no correspondía como tal y condenaba al fuero, entraba el gran interrogante: ¿y eso qué es? ¿De por vida? ¿Es por unos meses? Es hasta que la EPS diga que se recuperó, o la LL. Pero ¿qué pasa si tiene una calificación permanente del 5%? Nunca se va a recuperar. La Corte Constitucional no se ha metido en eso. Y lo único que dijo como mecanismo es, ¿saben qué? Las tutelas son transitorias. Es decir, los efectos de los fueros de salud son por un tiempo. Tiempo en el cual el trabajador tiene una obligación, y es llevar al juez ordinario para el que sea el que decida. Y ustedes ya saben cómo va a decidir. Con eso lo que les quiero decir es que la amplitud del fuero de salud, como lo ha abordado constitucionalmente la Corte, es innegable, pero es temporal. Porque a nivel de la jurisdicción ordinaria existe ya una calificación mayor, y ya vimos que es que exista calificación y que no sea inferior a determinado porcentaje.
Por eso a ustedes les puede pasar que ponen una tutela, la ganan, reintegran, 6 meses para que inicien un proceso, inician el proceso, se demora un año y después de un año lo pierden o lo ganan. Ahora, el problema de la transitoriedad es que uno cómo hace para hacer armónica la decisión de un juez de tutela con la posterior decisión de un juez ordinario. Es decir, el juez de tutela lo reintegró y el ordinario dice que no tenía que reintegrarlo. Y empiezan esas dificultades. Ahí es donde de alguna manera y en distintos escenarios, lo que vengo yo advirtiendo, la idea que venimos promoviendo, es que el fuero de salud, ni el trabajador lo puede observar como una garantía absoluta que promueva una estabilidad perpetua. Quien esté pensando en el fuero de salud como un fuero puramente de estabilidad, pienso que está equivocado. Ni tampoco el empleador puede ver las circunstancias de fuero de salud como un problema que le toca administrar, que se vuelve un problema. La visión que hay que armonizar es que el fuero de salud hay que verlo como una oportunidad que la ley conjuntamente impone a los dos. Usted, empleador, tiene que garantizarle al trabajador condiciones que le permitan adecuar su capacidad de trabajo a la capacidad laboral que tiene, pero usted, trabajador, responda. Porque si usted, trabajador, no responde bajo la sombrilla de que soy estable, va a tener dificultad. Porque el fuero de salud, por ejemplo, restringe la desvinculación, pero no el manejo disciplinario. Una suspensión del contrato de trabajo no se restringe por un fuero de salud como tal. Entonces esas miradas conflictivas no van a ayudarle a ninguno de los dos. A mí siempre me gusta compartir una lección que me dejó una persona tremendamente valiosa. En una ocasión, en una empresa que estábamos asesorando, le llegó la siguiente orden de restricción. El trabajador no puede permanecer con su pie derecho reposado en una misma superficie por más de 20 minutos continuos. Mira, no tan grave. Lo grave es que el señor era conductor en una empresa de transporte. La forma como a uno siempre le llegan los clientes es: doctor, ¿cómo hago para sacarlo? Y la forma como uno responde: no hay forma de sacarlo. O sea, eso es... Y entonces ahí es cuando uno empieza a perder las asesorías, porque dicen: este señor no colabora, no ayuda. Y entonces yo me acuerdo que le dije al cliente: no, muy complicado, no hay forma de reubicarlo. Y eso siempre aparece en los no hay forma de reubicarlo. Oiga, pero es que, ¿por qué no consulta otro cargo? Y ahí también el trabajador a veces responde: sí, pero ese cargo no me interesa. Eso ahí tenemos que reconocer que eso empiezan los pimponeos de lado y lado. Me acuerdo entonces que después de tanto la empresa me dijo: mire, ya listo, le creo, toca negociar al señor. Negocio, le autorizo una plata, vaya, llegue a un acuerdo. Y empecé yo con las negociaciones con la persona. Y yo hubo un momento que yo veía que yo subía y eso nada que reaccionaba. Y yo hubo un momento que dije: oiga, yo le quiero hacer una pregunta, ¿usted qué es lo que quiere? Y me respondió: yo quiero trabajar. Entonces pues sí quedé como muy malo. El negocio de él es: yo quiero trabajar, y el negocio de la empresa es: no quiero darle trabajo. O sea, son posiciones irreconciliables. Me tocaba pensar más bien, entonces hablemos con la empresa a ver cómo le generamos un trabajo. Entonces, de pronto, cómo montamos un negocio, ya la plata da para comprar taxi o para lo que fuera, lo que íbamos en la negociación. Y yo le dije: bueno, ¿y usted en qué quisiera trabajar? Y me dijo: en lo que hago. Entonces ahí sí la empresa dijo: es que se da cuenta, el señor lo que quiere es sacar provecho. Cuando yo estábamos en eso y fuimos un poquito agresivos, el señor le dijo: mire, yo quisiera darles una idea. Y esta fue la lección que a mí me dejó. Miren, todos los conductores llegamos, cogemos nuestro vehículo, y lo primero que tenemos que hacer es ir a alistar el vehículo, ir a la bomba, echarle gasolina y arrancamos. Como lo hacemos al tiempo, y además las dificultades de tráfico en Bogotá lo está haciendo cada vez más complejo, pues hoy en día un proceso de alistamiento de un vehículo está tomando perfectamente entre 45 minutos y 1 hora, cuando eso no debería tomar más de 15 minutos. Yo les propongo lo siguiente:
Yo me vengo a la empresa y empiezo a trabajar desde las 2 de la mañana. No voy a trabajar las 8 horas al día, voy a trabajar 4. Pero yo de las 2 a las 6 le alisto todos los vehículos. Porque yo me voy a la bomba, me demoro 10, 15 minutos a esa hora, hago la pausa y después vengo y lo traigo. Y después con otro vehículo me voy, hago la pausa, vengo y lo traigo. Cuando se hizo la suma de cuánto implicaba el alistamiento de cada vehículo en condiciones normales, el señor estaba trabajando 4, pero a la empresa le representaba como 24 horas de trabajo, en términos de lo que implicaba cada hora para la persona. Y ahí aprendí la lección de cómo ese trabajador nos enseñó que él estaba viendo el fuero de salud como una oportunidad, para no perder su trabajo, pero quería dar resultados a la organización. El que lo ve así y la empresa que lo ve así, bienvenido, porque eso es construir. El que no, van a rasgarse las vestiduras, todos los conflictos del mundo, el trabajador que quiera ampararse en una estabilidad para no hacer, después eso viene entonces una queja de acoso laboral, persecución, no sé qué cosas, y la empresa que no esté dispuesta a aceptar, pues el trabajador va a querer reaccionar en su defensa, y al final vamos a dejarle resuelto las cosas por un juez que no entiende la realidad ni la dinámica de lo que en el fondo está pasando. Entonces, en el caso particular del fuero de salud, el tema es así de amplio en lo jurídico. Pienso que hoy en día podríamos decir que con la regla, si bien las dos cortes están en contraposición, pues lo de la Corte Constitucional va a estar temporal y después se resuelve con el criterio de la jurisdicción ordinaria. Pero la invitación es no necesariamente verlo desde la conflictividad, pues si hablar de criterios de jueces es hablar de conflicto, es hablarlo más desde el criterio de la construcción bajo la idea de visión conjunta de crear una oportunidad. Miremos cómo la creamos. Que si nos toca exponernos a trabajos que de pronto no nos gustan o para el cual no estamos preparados, que la empresa me prepare o que yo le coja gusto, porque en últimas uno también tiene que entender que ahí tiene que haber una circunstancia. El otro aspecto era asociado a la determinación del origen. Por eso vamos a ver. Sobre el caso particular de la determinación del origen, que es la inquietud de cómo sé si esa enfermedad o accidente es profesional. Esto tiene dos test, lo que llamamos el test, o dos partes, la parte sustancial y la parte procedimental. La parte sustancial es el concepto. ¿Cómo hago para saber conceptualmente si eso es un accidente o una enfermedad? En el caso del accidente, que es la parte conceptual más compleja, pues la ley 1562 retomó parte de los instrumentos que habían definido. Nosotros lo teníamos definido en el decreto del 94, eso lo tomó la Corte Constitucional en el 2006. La Corte Constitucional le dijo al Congreso haga la ley en 6 meses y ellos entendieron 6 años, la hicieron fue en el 2012, y entonces durante ese vacío aplicaron fue un régimen por allá de la Comunidad Andina de Naciones. En el entretanto, no nos dé pena decirnos, duramos 6 años sin definición de accidente de trabajo en Colombia. La ley lo retoma y lo retomó muy parecido, con algunas precisiones que ya les voy a hacer mención. Lo muy parecido que es, siguió insistiendo la ley, que accidente de trabajo es todo hecho repentino que genera una lesión. Aquí amplió el concepto, dijo no solo lesión orgánica, sino también psicológica, psiquiátrica, que sea como consecuencia o con ocasión del trabajo. Esa expresión consecuencia o en ocasión del trabajo es la que le da trabajo a los abogados, es la compleja de resolver, porque es el llamado nexo de causalidad y nexo de causalidad. Voy a contárselos así de fácil. Nexo de causalidad, cuando el accidente sucede trabajando. ¿Tú qué haces? Acá adelante. Cobras cartera. Te toca moverte a veces a alguna instalación. Entonces te mandan y dicen, oye, vete a hacer el cobro de cartera a tal instalación. Y estando allá, ¿te accidentas? Te accidentaste trabajando. El que opera una máquina y se mutiló un dedo, se accidentó trabajando. El nexo de causalidad es que la causa del accidente es el trabajo. Ese es más fácil de identificar, porque es el que normalmente sucede en el horario de trabajo o en las instalaciones de la empresa o en ejecución de una orden del empleador. Pero resulta que la norma dice accidente de trabajo es ese o el que opera por ocasión del trabajo.
Y ese concepto sí es más amplio, porque la ocasionalidad es cuando es el trabajo, no el que es la causa del accidente, sino el que genera la ocasión para que la persona se accidente. Es chistoso decirlo, pero me gusta decirlo así porque se entiende. Es el que le da al trabajador la oportunidad para accidentarse. Gracias a la oportunidad que le dio la empresa, usted se accidentó. Entonces, miren cómo lo define. Esto es una sentencia muy vieja pero muy clara. El accidente acaece con ocasión del trabajo cuando éste obra simplemente como una circunstancia, es un hecho más. En este caso el trabajo crea la oportunidad para que el hecho ocurra. Entonces miren, este es un caso que académicamente siempre lo traemos, que le sucedió a una empresa de hidrocarburos. Por un viaje de trabajo envía a una persona a Armenia. La persona estando en el hotel descansando, sucede el terremoto y murió. La pregunta era si eso era una muerte por accidente de trabajo. Claramente la persona no estaba trabajando en ese momento, estaba descansando. No podría decirse que la causa del trabajo fue el accidente, es más, fue el terremoto. Pero la corte terminó concluyendo que la empresa era la que había generado la oportunidad para que el personaje estuviera allá. Fue la que generó la ocasión, y eso le da la condición de accidente de trabajo. No porque en ese caso hay norma expresa. Ese ejemplo particular tiene norma expresa. Nosotros tenemos norma expresa para 3 casos que sé que a ustedes les causa inquietud. 1, el accidente cuando se está transportando. 2, el accidente en función sindical. 3, el accidente en eventos deportivos. Dice la norma, la ley 1562, que el accidente que sucede cuando se mueve de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, yo te entiendo porque tú dices, es el trabajo el que está generando la oportunidad para desplazarme. Pero aquí la norma le generó una excepción. Dijo, en ese caso es solo si la empresa es la que suministra el transporte. Correcto. Si la empresa le suministra el transporte es accidente, si no le suministra el transporte no es accidente. Eso dice la norma. Ahora, el suministro, y aquí lo digo un poco en temas de debate académico, no quiero expresar posturas, la norma lo dejó amplio. No dice si es en especie o en dinero. Y ahí creo que es un tema que está pendiente por resolver. Porque muchos creen que es solo en especie. Yo creo que el suministro es en especie o en dinero. Ahora, en dinero cuando se lo dan como medio de transporte, no como auxilio de transporte, que es distinto. Medio de transporte es tome para el taxi y me trae el recibo. Auxilio de transporte es le doy 100.000 pesos al mes y usted mira a ver en qué se los gasta. ¿O en qué se va? Es el medio de transporte el que sería suministrado por la empresa, no el auxilio. Ese sí, porque ese no es accidente, lo que llaman in itinere, que es de la empresa al trabajo, sino ese es haciendo tu trabajo que tienes que desplazar. Ese sí sería. 2, función sindical. Hay que decirlo transparentemente, pienso que fue de los grandes logros que logró el sindicalismo en la ley 1562. El accidente en función sindical no estaba calificado como un accidente de trabajo antes. Hoy en día quedó como accidente de trabajo mal redactado, como muchas normas, porque dice también se considera como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso. O sea, ese aunque sobra, ¿qué quiere decir? Que si no se encuentra en permiso también, pero si se encuentra en permiso también. No, pero sí, es como redundante. Yo lo digo transparentemente, eso, omitamos esa discusión, que si nos queremos coger agarrarnos, decir que es accidente solo si está con permiso, parece muy discutible. Creo que el objetivo era decir que la función sindical, el accidente en función sindical constituye un accidente de trabajo. Ahora, aquí quiero hacerles un llamado a la responsabilidad, porque aquí también función sindical es todo, pero nada. Responsablemente es la defensa del derecho del trabajador en sus intereses jurídicos, en sus intereses económicos, promover espacios de integración. Esto es función sindical, responsablemente. Pero como es tan amplio el concepto, pues cualquiera puede decir el día de mañana que estaba en San Andrés en función sindical y se ahogó.
Quiero ser exagerado, pero porque me gusta llevar los mensajes claros. Entonces seamos responsables, porque como me quitaron la condición de tiempo, función sindical es si ustedes efectivamente están cumpliendo una orientación que les dio el sindicato, eso se constituye accidente, tienen que informarle al empleador, porque el empleador tampoco es mago para saber ustedes dónde están en el momento del ejercicio de la función. Pero vamos a caer muchos en la tentación de San Andrés. ¿Por qué vamos a caer mucho en la tentación de San Andrés? Porque es que las prestaciones económicas del sistema de riesgos laborales son mejores que las del sistema de origen común. La incapacidad en riesgos laborales va al 100, la EPS va al 62, al 66 y a partir del 90 días al 50. En riesgos laborales la pérdida de capacidad laboral por debajo del 50 da indemnización, en riesgo común no da indemnización. Entonces eso puede ponernos a nosotros en algunas tentaciones que la idea es que pues, tenemos que ser muy correctos al momento de administrar ese criterio. El accidente en evento deportivo, la norma le establece dos condiciones: por cuenta, es decir que la empresa lo financia, les paga. Ustedes se van a la representación en el torneo interbancario que va a ocurrir en la ciudad de Bogotá y ustedes van en representación del Banco de Bogotá, pues si allá se friegan una pierna, eso es accidente de trabajo. Y en representación ya no es cuestión de financiamiento, es cuestión de que les autoricen decir que ustedes son el equipo o están representando a la institución. Nosotros venimos diciéndole, y aquí sí les digo un poco, a muchas empresas, que para cerrar un poco el tema, uno tiene que decir que aquí nadie puede actuar en representación de la empresa a menos de que sea expresamente asignado. Porque como todos llevamos el corazón en el alma a la compañía, pues me pongo el uniforme de la empresa para jugar el partido del fin de semana y puedo generar confusiones. Entonces la regla es, si están expresamente designados por la compañía para que representen a la empresa, eso va a ser un accidente de trabajo, así sea la hora que sea. El tema es muy amplio. La fiesta de fin de año la financia la empresa, la suministra la empresa, pues allá pues, tiene que haber guerra de peleas y eso se puede considerar un accidente de trabajo. Por eso a muchas empresas les venimos dando la mala noticia de decirles eliminen el trago de las fiestas de fin de año, porque es que si no eso va a ser... Aquí ya hicieron... Bueno. En el caso de la enfermedad es más fácil, porque en el caso de la enfermedad la ley establece que el primer criterio para saber si una enfermedad es de trabajo o no es mirar si está en un listado oficial de enfermedades calificadas como trabajo. De hecho, el primer listado estuvo para en el Código Sustantivo del Trabajo. Recuerdo que esa norma, por ejemplo, dice que las enfermedades digamos epidémicas no pueden ser consideradas como accidente de trabajo. Hoy en día creo que ese debate sí es válido, eventualmente si se puede dar, si como consecuencia de una accidente de trabajo usted lo asigna en un lugar donde es evidente que puede estar expuesto a una condición epidémica. Ese es más fácil. Pero ustedes miran el listado. Hoy en día miramos por allá el decreto 2566 y ahí miramos un listado. Pero el hecho de que nuestra enfermedad no esté en el listado no quiere decir que no sea enfermedad de trabajo. Pasa que la vuelve más compleja, porque ahí sí ya entra el nexo de causalidad. Tengo que demostrar que el trabajo tiene causa. La enfermedad tiene causa en el trabajo. De ahí la importancia de los exámenes médicos de ingresos y de retiro. Los exámenes médicos de ingresos y de retiro, los de ingresos no son para seleccionar, para saber si contrato o no a la persona. Es para saber qué patología trae, qué condición, primero para manejo interno y segundo para saber quién responde por el cubrimiento. Y la parte procesal, una parte más confusa. Todas estas normitas han hecho alguna mención, pero las normas claves son el decreto no 1352 del 2013, por acá el 2001, 2463 del 2000. La parte procesal es cuál es el curso que hay que seguir cuando hay que discutir la condición de la enfermedad o del accidente. Esto tiene dos fases. Una parte que se hace al interior del sistema y otra parte que la hace al exterior, un externo del sistema. Al interior del sistema es la calificación que hace la RL o la EPS. Según la norma vigente, ellos tienen que conformar un equipo interno y hacer las valoraciones, etc. Nuestro decreto 1352 establece una cosa increíble, increíble. La norma es larguísima,
pero le dio por poner en sus vigencias. Se mantiene vigente el inciso 1 y 2 del artículo 5 y el inciso 2, pero no todo, solo el parágrafo 2 y 4 del artículo 6 del decreto 2463. Lo que digo increíble es que les era más fácil replicarlos y no dejar el decreto 2463 vivo en unos incisos, parágrafos, artículos, líneas, y entonces hoy en día tenemos esta confusioncita, que se las voy a aclarar. Las normas que quedaron vigentes del 2463 hacen referencia al procedimiento interno, lo que hacen las EPS y las ALLs para la calificación, eso no cambió. Todo lo que cambió es el proceso externo, lo que es las juntas de calificación. Eso hoy en día está regulado por el decreto 1352 del año 2013. Ese decreto 1352 del año 2013 reguló un procedimiento, así como existe, no se preocupen si no ven muy bien, así como existe un proceso laboral, que ahí usted pone una demanda, que se la admiten, que corren traslado, que se notifique, que después viene una audiencia, términos para apelar, etc. Este decreto lo que hizo fue regular un procedimiento para las juntas. Hoy en día nos toca estudiarnos eso, porque empieza, si hay discusión, no estoy de acuerdo con lo que hizo la EPS o la RL cuando me calificó, o si hay incumplimiento, no lo ha hecho, yo voy a la junta y ahí empieza todo un proceso de reparto, hay un trámite, hay unos términos, se inicia el trámite, se cita al paciente, se hace una valoración, unos estudios, todo eso tiene términos, se radica un proyecto de fallo, se hace una audiencia para comunicar el fallo, aclaraciones y correcciones, recursos, remisiones a juntas nacionales, y si todo eso termina y no estamos de acuerdo, eso no acaba ahí. Uno siempre tiene la posibilidad de ir a un juez ordinario laboral para discutir lo que haya decidido la junta de calificación. Ese proceso sí es bien largo, porque a veces uno dice, ya acabé con lo que decidió la Junta Nacional. No, yo puedo ir a un juez laboral. Lo que pasa es que el juez laboral, normalmente, las juntas de calificación tienen dos funciones esenciales. Una, deciden, pero también funcionan como peritos. Ustedes, si quieren, no estén en ningún conflicto y pueden ir a pagarle a la junta para que haga un dictamen pericial y les califique su condición. Las juntas de calificación normalmente son llevadas como peritos a las instancias judiciales. No quiere decir que el juez no pueda cambiar su dictamen, pero normalmente tiende a haber algún tipo de coherencia sobre una definición u otra. Todo esto en el contexto de la relación interna. Cuando yo sufro un accidente o me determino una enfermedad, la primera valoración la hace la entidad que me atiende y la hace el empleador cuando reporto. Pero eso no es letra muerta, eso ahí no está definido. Ustedes siempre tienen la posibilidad de manifestar su inconformidad y generar el conflicto. Ya vimos que una de las causas para ir a la junta es el incumplimiento o la discusión. También entre ellas puede ser que no se pongan de acuerdo, cuando empieza ese pimponeo entre la LLL y la EPS. La ley 1562 y el decreto ley de antitrámites contribuyeron un poco a liberarnos a nosotros los trabajadores de los impactos negativos de esos conflictos. La ley 1562, por ejemplo, de manera expresa dice, el decreto ley de antitrámites, que si las EPS y las entidades del sistema no hacen la tarea de emitir el concepto de rehabilitación al 120, porque antes era el 150, si usted tenía 150 días continuos de incapacidad, usted antes del día 180 debía saber si iba por pensión o si iba por rehabilitación. Y como no lo hacían, entonces quedábamos en que iba por nada, porque ni pensión ni rehabilitación, y quedamos en el limbo, y el problema era para todos. La empresa tampoco sabía qué hacer, y tampoco sabía si pago y después quién me responde, quién me cobra, y el trabajador también se queda sin el recurso. El decreto ley de antitrámite resolvió eso y dijo, si la EPS no hace la tarea al día 120, paga ella hasta que haga la tarea, independientemente que se supere los 180. Ese es uno de los recursos que nos trajo el decreto de antitrámites. Y también la ley de 1562, esas discusiones sobre la naturaleza, se fue un poquito por lo bajo, porque antes pasaba que todo se iba por enfermedad profesional, y si terminaban diciendo enfermedad laboral, era muy difícil hacer el recobro del pago diferente de las incapacidades. Entonces hoy en día, si hay discusión, la regla general es que se va por enfermedad común, el reconocimiento de las prestaciones económicas, y se reconoce la diferencia cuando ya haya la resolución de una autoridad que así lo defina. Por mí hablo mucho más, pero por el reloj está que me echa hace rato. Entonces, muchísimas gracias.